Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta sobre, bueno, este día 24 que mucha gente se va a estar preparando para su cena. Algunos otros van a estar escuchando desde un lugar diferente. Y bueno, yo conocí a Natalia, que ya nos contará su historia. Y creo que ella tiene un punto de vista muy especial que me encantó escucharlo y que sé que a muchos nos dará justo esta paz que ella encontró, cómo vivir esta celebración de una u otra manera distinta y no tan común, pero a lo mejor necesaria para muchos. Natalia, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito quién es Natalia. Bueno, yo soy Natalia, me gusta que me digan Nati. Junto con mi esposo fundamos Tu Psicóloga Cristiana y nos apasiona ver vidas transformadas. Creemos que somos un instrumento que es utilizado para escribir nuevas historias de sanidad, donde unimos la ciencia y la fe, y esto es lo que hace que la sanidad se haga muy diferente, y todo porque lo vivimos en carne propia. Y digo en carne propia, me voy a adelantar un poquito, pero yo he podido ver cómo en mi vida y en la vida de mi esposo y en la vida de personas muy cercanas, Dios ha sanado. Y sí, también utiliza la ciencia, también utiliza todo lo que a veces decimos, no, pero está prohibido, Dios no, Dios se enoja, Dios se molesta, pero hemos podido ver cómo Dios puede utilizar distintas formas y crear distintos caminos de sanidad. Y eso ha sido lo que ha hecho conmigo, y por eso dijimos, bueno, pues vamos a crear un espacio seguro que es una casa de sanidad para escribir historias de sanidad. Me encanta que hablemos de este tema porque a veces es difícil, ¿sabes? A veces es difícil tocar estos temas desde un lugar que que no pases los valores de otras personas o las creencias, pero también es importante hablar de lo que para nosotros es importante y que ha dejado también un testimonio grande en nuestras vidas, ¿no? Que en mi caso, al igual que tú, bueno, pues es hablar de Dios, hablar de esa fe que en algún momento nos reconstruyó y nos dio el valor y la seguridad para salir adelante y sanar y enfrentar dificultades que cada uno de los que estará escuchando hoy ha tenido y que a lo mejor puede estar y sentirse identificado con esta parte. Talia, bueno, Nati, que ya sé que te gusta que te digan, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste? O sea, ¿qué te hizo primero? Me encantan estas historias, ser psicóloga. ¿Cómo tú decidiste un día, dijiste, yo quiero ser psicóloga? ¿Y por qué? Yo voy a quitar acá la romantización del tema. Yo no quería ser psicóloga. Yo quería ser ingeniera civil o economista, y de hecho empecé estudiando economía. Y en el camino pasaron muchas cosas. Entre esas se cruzó un TCA. Cuando se cruza este trastorno, la vida se me parte en dos y se me confrontan muchas cosas. Y yo entendí que estaba estudiando economía para agradar, porque era un tema más familiar, no era un tema realmente que me apasionara, que no sé, como no sé si les pasó en algún momento con la escuela, que tengo que hacer la tarea porque tengo que sacar una calificación, ya está. Y así me pasaba con economía, yo no sentía pasión. Y en eso empiezo a orar. Y empiezo a decir, bueno, Dios, yo creo que tú tienes un plan de vida y yo quiero saber cuál es mi plan de vida y quiero que me muestres el propósito. En todo eso no pude terminar el semestre de economía porque me hospitalizan, y estando hospitalizada yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mis papás, mi familia, ¿qué van a decir? Me va a tocar empezar de nuevo la carrera. Bueno, y en todo esto, a una persona que estaba en economía conmigo se retira. Luego, cuando ya regresó a la universidad, yo, ve, ¿qué pasó con ella? "Ah, está estudiando psicología". Y yo, ¿psicología? Sí, sí, sí. Y yo, y ve, ¿y para qué universidad se fue? No, se quedó acá mismo. Y yo, ¿en serio? ¿Acá hay psicología? Y eso como que te empieza a picar algo, como que tú dices, ¿y esto qué? ¿Y cómo es? Porque en el colegio donde yo estudiaba nos burlábamos mucho de los psicólogos. Entonces, tú me acuerdo que yo una vez saqué una cita con la psicóloga, que era un tema como de psicología, pero más visto en consejería, porque era un colegio cristiano. Entonces, empiezo a hablar con ella y algo me quedó gustando, como de, este trabajo se ve interesante, o sea, como que ella sienta, escucha, y yo decía, esto es muy bonito, pero yo no tengo la personalidad de una psicóloga, ¿no? O sea, yo no tengo la vocecita suave, yo no soy así suave, no, yo no soy así. Entonces yo decía, no, yo no encajo en esa carrera, yo encajo en carreras más fuertes. Y luego de eso empiezo a indagar más, a decir qué es esto de psicología, cómo se vería. Y recuerdo que en un momento, hablando con Dios y demás, me encuentro con alguien que me dice, vete por ese lado, te va a ir bien. Y yo, pero, ¿cómo ir por ese lado? No, no sé.
y empiezo a proyectarme un poco sin entrar, nada, y yo decía, y yo que quisiera trabajar, ¿no? Y yo decía, "Ay, a mí me gusta ayudar a la gente, o sea, para mí estar a la gente es delicioso, no me aburro, no me duermo, no lo siento como, tengo que cumplir con la calificación, no, siento que me gustaría esto. Y así es como entro a estudiar psicología y es curioso porque cuando empiezo a estudiar psicología y voy avanzando, luego empiezo a irme por las presiones sociales de enfócate en lo que dé plata, ¿no? Lo que te dé dinero. Claro. Bueno, ¿y qué te da dinero? La energía industrial, penal, tal. Me voy por ese lado y Dios, yo creo que decía, ¿pero qué estás haciendo? No, por ahí no es. Que claro, todo eso me dio experiencias buenísimas, me generó muchas cosas que hoy pasan en la empresa que tenemos, pero al final, eh, también en crisis, pero irme por el lado clínico y así es como ya me enfoco en lo clínico y ya hoy día pues hemos ayudado a muchas personas de distintas partes del mundo a sanar y reconciliarse. Qué bonito, qué lindo. Oye, Nati, bueno, platícanos, digo, qué lindo y vamos a ir a detalle para que nos expliques qué haces, pero yo me quedé como con esta pregunta durante tu relato. ¿Qué TCA tuviste? ¿Y cuántos años tenías? Platícanos un poco de eso. Bueno, tuve anorexia, el diagnóstico como tal fue anorexia nerviosa. Yo tenía, cuando me di cuenta de esto y que, porque claro, lo primero es que los médicos te lo dicen, ¿no? Te lo diagnostican. Y tú dices, ok, pues a mí me lo diagnostican a los 17 años. Yo caí en cuenta de que lo tenía realmente a los 18, 19 años, pero realmente, siendo muy consciente, luego observando todo, esto empezó a los 13 años. Entonces, a mis 13 años empiezo a tener conductas que yo veía normales, ¿no? Como la dieta, ayunos, y hay algo acá que es muy importante de mencionar, y es que por la fe, yo soy cristiana, digamos que en nuestro caso se habla mucho de ayunar, y yo los tomaba, los ayunos, como un acto no espiritual, sino como un acto para perder peso. Entonces, mientras muchos lo hacían para buscar más la voz de Dios, para sentir la presencia de Dios allí, yo lo hacía era para bajar de peso. Y esto fue lo que hice por muchos años, o sea, hice muchos ayunos, ayunos que se llaman ayunos bíblicos, porque los hay, pero pues la intención jamás es perder peso, yo lo hacía con esa intención. Entonces, yo empecé de una forma muy, voy a ponerle entre comillas, normal, ¿no? A cuidarme, a perder, a buscar las formas de perder peso. Entonces hice muchas dietas, tomé muchas malteadas. Bueno, hice muchas cosas que aún mi familia lo veía normal porque vengo de una familia que normalizó las dietas y las normalizó porque nuestra contextura, ¿no? Nosotros por naturaleza no somos delgados, sino tenemos la facilidad de subir o ganar kilos, pero eso se volvió un conflicto. Había un problema si eras gordo, había un problema si tenías un gordito, había un problema si el pantalón no te apuntaba y todo eso normalizó que o hizo que yo creciera alrededor de las dietas como algo cotidiano. Entonces, para mí era fácil escuchar a mi mamá haciendo dieta, a mi abuela haciendo dieta, a mis tíos haciendo dieta. Y no solo eso, también empecé a relacionarme con el peso como un problema. Era un problema si yo estaba gorda, no solamente en mi familia, también en la escuela, y me hicieron demasiado bullying por eso y se burlaron un montón del peso. Y yo veo las fotos hoy y yo digo, wow, qué importante hubiese sido tener una figura ahí que me dijera, espera, no estás como los otros te están contando que estás, porque yo me veía con los ojos de otros y yo decía, o sea, estoy gordita, estoy terrible, se me están saliendo todos los gorditos, pero yo veo mis fotos hoy y yo digo, no, esa no era la realidad, ¿no? Y así fue como empezó esto del diagnóstico y yo creo que pasa algo, y esto no, creo que no lo sabe nadie, lo conversé solo con mi esposo una vez, y es que es un trastorno que te puede acompañar, es decir, no es tuyo, no te pertenece, pero sí puede estar como la sombra del trastorno a lo largo de la vida y si uno no lo escucha, uno puede volver al trastorno y yo puedo decir, Dios me sanó, sí, pero yo no por eso puedo decir, ay, me relajo y vuelvo a hacer dietas, porque el hilito es muy fácil para volver ahí. Es muy cierto esto que dices. Yo siempre digo, nos volvimos alérgicos a las dietas. Siempre está esta parte de sí, soy mucho más consciente.
conforme dejas el trastorno, pasan los años y a lo mejor sabes y te sientes más segura alrededor de la comida, de las acciones, pero eso no significa que si en 10 horas no te da hambre, me relajo. No, a ver, si en 10 horas no me da hambre, algo está mal, algo está pasando. Yo tengo que alimentarme, tienes que tomar acciones siempre en pro a la salud y en pro a ti. O sea, como dices, sí, Dios viene, te ayuda, pero tú tienes que tomar acciones y la recuperación no sucede porque no sé si te pasaba a ti, pero a mí durante 25 años me pasó que todos los días decía, Dios, ayúdame, y abría los ojos y esperaba con todas mis fuerzas que ese día mi mente cambiara y que ese día fuera muy fácil comer, pero en realidad Dios estaba actuando, pero no estaba, yo tenía que hacer cosas, yo tenía que realmente tomar acciones y creo que eso es algo importante de decir, Nati, porque a veces podemos esperar que por obra de Dios, por magia, todo cambie y no sucede así. Y sabes que lo mencionas así, y yo recuerdo que yo oraba un montón y yo le decía, Dios, yo no me imagino toda mi vida viviendo así. Y lo voy a decir porque que yo desarrollé unos rituales muy específicos que sí o sí tenía que cumplir y si no todo estaba mal, ¿no? Mis rituales eran despertarme a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, esto empezaba el día antes. El día antes yo me tomaba un té para purgarme, luego a las 3 de la mañana me tenía que despertar porque tenía que garantizar que sí o sí yo entrara al baño para tener mi panza, ¿no? Desinflamada. Y luego de esto venía el desayuno, pero mi desayuno tenía que ser en un plato chiquitito, no el plato grande, sino el plato chiquitito. Yo era como si yo en mi imaginación dividiera el plato. Los carbohidratos, poquiticos, o sea, la parte más chiquitita de mi plato y todo picadito chiquitito para poderlo masticar mejor y hacerle mejor digestión. Y luego me saltaba el almuerzo, ¿no? Porque yo me excusaba, porque fue una etapa también donde empiezo a entrar a la universidad. Me excusaba cuando tengo clases, estoy muy ocupada, no me alcanza el tiempo para sentarme a comer. Como a mí me gusta, y era la idea que yo vendía y transmitía, es que a mí me gusta comer, pero me gusta hacerlo en un lugar específico, pues no va a comer en la universidad, entonces en la noche cenaba, pero mis cenas eran, me voy a tomar un vaso de leche y ya estuvo, y me tomo mi té, era sagrado, no me podía faltar el té. Y adicional a eso, dormía con faja. Y tenía que dormir con una faja, ¿no? Y garantizar que adicional yo durmiera boca abajo, porque en mi cabeza la historia era, si duermes boca abajo, no te va a crecer la pancita y vas a tener una panza plana. Entonces yo dormía boca abajo y todo esto lo tenía que cumplir, pero yo me ponía a pensar también a futuro. Entonces yo decía, bueno, ¿qué será cuando yo tenga un novio, una pareja, me case tal? Y yo así, todo este ritual, ¿qué tal? Yo no puedo ir a restaurantes a almorzar porque no, es que yo ceno, no almuerzo. Y era importante ver el antes de cómo había empezado esto y yo empecé a quitar muchos alimentos. Y pues para mi familia era normal que yo no comiera tantas cosas, pues porque no me iba a engordar y pues mejor y hasta es como que me lo aplaudían, ¿no? Claro. Porque, oh, estás más delgada, wow. Entonces yo decía, esto es. Entonces pasé de almorzar, porque sí almorcé en algún tiempo, entonces me comía mi almuercito normal, a decir, mejor en el almuerzo me como la ensalada y proteína, ya está. A luego decir, mejor una ensalada, a luego decir, mejor no almuerzo y me paso a la cena. ¿No? Más porque en la cena no tenía tanta presión por cenar, porque era una cena liviana, liviano, un vasito de yogur, un vasito de leche, un pedacito de queso, ya estuvo. Pero lo que la gente no veía era lo que yo hacía a escondidas. Y esa es la parte que creo que por la que yo más sufría. Y era justo el tener que comer a escondidas, tener que ahí sí tener atracones y luego buscar la forma de deshacerme. Era esconder comida debajo de mi cama, era esconder comida en la canequita que tenía en mi habitación y luego salir en puntitas a deshacerme de. Y todo esto hizo que yo tuviera no solo una, yo creo que varias navidades muy difíciles, porque las navidades, o sea, digamos a lo largo del año yo no tenía tanta presión por comer, pero en las navidades, no sé si en todos los países pagos se celebran las famosas novenas, que son antes del 24, entonces son reuniones donde nos sentamos a comer y vienen las comidas típicas que obviamente son muy ricas. Y ahí era como todos los días tengo que comer sí o sí, o sea, no tengo opción. Entonces, para mí diciembre era un mes
donde me tensionaba, donde sentía mucho malestar, porque era donde yo sentía que perdía el control o iba a perder el control. Además, porque curiosamente eran de mi familia, en diciembre decían, ah, nos damos el permiso y en enero empezamos la dieta. Entonces era muy difícil para mí el cuidarme todo el año, el controlar todo el año, excepto diciembre. Claro. No, y es muy típico, ¿sabes? De las familias latinas. Digo, en México celebramos las posadas. ¿Qué pasa esto, no? En diciembre es como el mes de, incluso hasta hay ahora como memes y mandan información así de, ahora sí vamos a subir de peso, ahora sí, pero en enero ya me pongo. Como todos estos mensajes que suceden alrededor de la familia y en un contexto social, que claro que te mueven y te llevan a decir, hijo, ¿qué voy a hacer? Y cuando tú tienes un trastorno, de repente eso puede ser una carga muy fuerte, sea anorexia, sea bulimia, sean atracones, es una carga que se vive en silencio, porque por un lado te gustaría celebrarlo, pero por el otro te sientes incapaz de celebrarlo y creo que no sé, en tu caso y en la mayoría de los casos y en mi caso, la culpa es algo que nos persigue constantemente y bueno, hablando específicamente de la fe, esta culpa también ante Dios, ¿no? De saber que estás haciendo algo incorrecto, de saber que no estás haciendo lo correcto y de sentirte no merecedora y no es hija, ¿no? No sé si te pasaba eso también. Y me pasaba en dos sentidos, me pasaba en ese y me pasaba en el otro de la insuficiencia de por qué Dios yo no tengo el cuerpo de esta otra persona, por qué Dios no nací flaca, por qué Dios no nací con el abdomen de determinada manera. Me estás castigando, ¿no? Entonces eran en dos sentidos y creo que la culpa me llevó, digamos en mi caso, y esto de diciembre era era un detonante, porque todas las noches yo tenía que llegar a la casa a pesarme garantizando que todo lo que había comido en el día me había afectado el peso y si de pronto yo veía un poquitito más de peso, entonces, ¿cuál era la tendencia? Necesito deshacerme. Entonces, ¿cómo me deshago de? Si ya sé que en las noches, porque son las reuniones, pues voy a comer, entonces no desayuno, no almuerzo y puedo comer tranquila. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer muchas navidades, ¿no? Empecé a tener esta tendencia de o desayuno algo muy suave para que no me digan nada y empecé a desayunar solo fruta. Claro. Entonces desayunaba solo fruta, y luego me tomaba unas, unos vasos muy grandes de agua de piña y yo no sé qué otras cosas ahí que le echaban, que supuestamente drenaba y tal, y yo me las creía todas. Yo decía, sí, todo eso me lo tomo, sí, a todo eso. Y en la noche yo comía, pero cuando comía, entonces yo me entraba un afán por la culpa, ¿no? Como de qué estás haciendo, qué estás comiendo, pero tú no deberías, salte de acá, ¿no? Ve y buscas la balanza, a la pesa, párate y miremos a ver cómo estamos. Y por el otro lado, luego de pararme de la pesa era esa sensación de Dios, qué clase de persona soy, en qué me he convertido, pero yo no lo reconocía como un problema. O sea, yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿No? Terrible. Yo no lo había nombrado, yo no me atrevía a, aunque debo confesar que en una época me encontré con muchos blogs que hablaban de anorexia, bulimia, ¿no? Pero para mí era como, nah, esto no es yo. Y yo creo que incluso cuando llegué a estar hospitalizada también era como, yo no, yo no tengo eso, yo estoy bien, o sea, solo me gusta cuidarme. Ah, porque también me volví la aficionada del ejercicio, ¿no? Entonces me la pasaba Mm. horas en un gimnasio. Claro. No, y es que va una cosa de la mano de la otra, ¿no? A veces la comida, a veces son como estos rituales, esta necesidad de hacer tantas cosas que hoy ves para atrás y dices, wow, o sea, ahora entiendo por qué mi mente no tenía espacio para más. Uno está planeando, como dices, el platito, lo divido a la mitad y luego, ¿qué tengo que hacer? Y luego mis sumas y mis restas para que encaje y que nadie se dé cuenta más y que pase como una persona normal. Pero dentro de mí yo sé que eso no, o sea, como, wow, tanto dentro. Cuando digo lo vives tan solo, porque solo tú sabes lo que está pasando, nadie afuera se da cuenta. Incluso hay comentarios, como bien lo dijiste, que te refuerzan y que a lo mejor hay días que dices, ya no puedo más, a lo mejor sí necesito pedir ayuda y llega alguien y te dices, wow, te ves súper bien. Y es cuando dices, "Guau, mejor ya no busco ayuda, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Wow, qué fuerza de voluntad. Yo quisiera ser como tú. Y entonces dices, chin, entonces no está tan mal lo que estoy haciendo, pero dentro de ti, o sea, hay una
una avalancha de cosas. Nati, ¿cuándo y cómo decidiste pedir ayuda? Bueno, pero yo entro a la clínica, me hospitalizan. mm, Recuerdo que en ese momento yo le dije, o sea, por poco se me para. Los médicos decían que era un milagro el que yo tan siquiera pudiera hablar, porque con todos los indicadores de mis analíticas, los médicos decían que tú no deberías estar viva. O sea, nos parece un milagro. Aún con eso, yo recuerdo que yo dije, Dios, si me estás dando una oportunidad, ¿para qué es esta oportunidad? Y recuerdo que con el tiempo salgo de esta clínica y empiezo a confrontarme mucho con, ¿realmente yo tengo un problema? Y empiezo a preguntármelo, ¿será que yo estoy mal? O sea, realmente estoy mal, pero no juzgándome ni dándome palos, sino yo me acuerdo que yo me decía, ¿qué problema tengo? ¿No? ¿Qué es esto? Y recuerdo que los diagnósticos que me han dado de, tienes anorexia nerviosa, y yo, anorexia nerviosa, pero si yo me veo y estoy gorda. ¿No? Entonces ahí estaba la dismorfia hablando y yo decía, no, pero yo estoy gorda, no, no, o sea, no. En ese momento yo tenía un novio y su mamá era psicóloga. Y su mamá, recuerdo que habló con mi mamá y le dice, Natalia realmente necesita ayuda. Natalia no está bien. Natalia necesita eh, que alguien la ayude. Y en eso empezamos a buscar psiquiatras, psicólogos y demás. Y me acuerdo que en un momento fui a un psiquiatra, el psiquiatra me ve y me dice, eso es por pura ansiedad. Yo hoy que lo recuerdo digo, no puede ser. Y me mandó un medicamento y mi mamá me dice, ¿tú estás segura que te vas a medicar? Yo creo que tú puedes ir al medicamento, me dice mi mamá. Que ese fue otro que yo dije, ¿qué pasó ahí, no? Como mi mamá me reforzó mucho el tú puedes, no necesitas, yo dije, no necesito. Y no me voy a tomar ningún medicamento, yo puedo con esto, yo puedo con todo. Y empiezo a ir donde una nutricionista que era nutricionista y como esto. Y ella me empieza a acompañar, me empieza a dar un plan de alimentación, me empieza a hablar de cosas que yo no había escuchado antes, ¿no? De heridas o cosas de estas. Como ya estoy estudiando psicología y voy más avanzada en ese caso, empiezo a encontrarme con información que yo digo, ¡guau! Esto me suena, Claro. esto me parece, y empiezo a tener como un acompañamiento en ese caso por esta nutricionista. Empiezo a hablar también más con Dios, porque fue una pieza fundamental en todo el recorrido, y empiezo a decir, ¿qué pasaría si yo dejara un poquito de lado la culpa, como si la mandara o hiciera un ayuno de la culpa, ¿no? Y me acuerdo que dentro de la iglesia en la que yo estaba en ese momento, había un proceso de sanidad muy significativo y dije, ¿por qué no? Voy a hacerlo. Y empecé a entrar en esto. Pero hubo algo y es que cuando yo entré a este plan a este proceso de sanidad, yo ya venía una temporada atrás trabajando mucho en mí, haciendo ejercicio, pero ya no como antes, acompañada por la nutricionista, con todo lo que estaba viendo en la universidad y demás. Y yo dije, yo ya estoy bien, ya estoy perfecta, voy a este proceso, entro en este proceso de sanidad y yo digo, yo ya estoy bien, hasta que llega un punto en el que yo empiezo a subir mucho de peso y me voy hacia el otro lado, ¿no? Entonces ya no es anorexia, ya empieza a irse hacia la bulimia, pero tampoco me di cuenta. O sea, me di cuenta cuando ya estaba muy metida y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Porque cogía mi dinero y compraba comida, 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 escondía, buscaba la forma de purgarme, ¿no? Pero era ya la necesidad de comer y claro, el cuerpo cuando estuvo con tanta escasez pasa al otro lado, si no se gestiona, si no hay un proceso, un acompañamiento diferente. Y en todo ese recorrido llegó un momento en donde le digo a Dios, ya, voy a tirar la toalla, me rindo. Pasé de un lado, pasé al otro, ya no quiero nada y fue un momento muy significativo porque le digo a Dios, ya no quiero vivir. En ese momento, cuando yo digo yo no quiero vivir, algo empieza a romperse en mí, algo empieza a quebrarse. Y yo hoy digo que eran mentiras las que se empiezan a quebrar. Pero mira, que estás muy gorda, o mira, no está bien, ¿no? Se empiezan a ir todas estas mentiras pero porque empiezo a confrontar, a nombrar, ¿no? Entonces, delante de Dios, porque había aprendido, ¿no? Con esta persona que me había estado acompañando, aprendo mucho a nombrar. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Esto es hambre? ¿No es hambre? Empiezo a escuchar mi cuerpo. Y es todo un recorrido que empiezo a hacer para decir, sí, necesito otro tipo de ayuda, necesito salir de aquí, necesito
algo diferente. Y en ese algo diferente, por parte de la congregación, recibo ayuda también, que me ayudó un montón a salir de donde estaba, hasta que yo creo que esto fue hasta que nace mi hijo. Digamos que ahí lo supe gestionar, estaba bien, comer no me afectaba, o sea, podríamos decir que yo estaba sana, ¿no? Sin problema. Cuando quedo en embarazo, digamos que yo subo los kilos que tenía que subir, pero en ese caso mi mente, como tú decías, que ahorita me llamó mucho la atención lo que mencionabas de cuando nuestra mente está tan ocupada, pues no va a recibir algo, pues mi mente estaba ocupada en el embarazo, crear vida, en estar bien para mi hijo, estaba trabajando mucho en mí, entonces digamos que todo estaba en orden. Luego tengo a mi hijo, empiezo a perder mucho peso, pero no porque yo hiciera algo para perder peso, sino porque mis hormonas empiezan a tener un desbalance, entonces empiezo a perder mucho peso. Y una parte de mí se conectó con la adolescente y estaba súper feliz. Y yo decía, qué miedo engordarme ahora. No, o sea, empecé a tener pánico de engordarme. Y yo decía, no, no me puedo engordar. Y empecé a controlar otra vez lo que comía. Y ahí fue donde fui muy consciente de hacer un stop. Digamos que con todo lo recorrido aprendido y demás, hice un stop y dije, espera, un momento, ¿qué es lo peor que puede pasar si te engordas? Y si gano los kilos, ¿qué? No empecé a confrontar mucho mi mente con el ¿y qué? ¿Y qué si me engordo? ¿Y qué si gano peso? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y empecé a decir, si hay un temor y si hay un miedo, contrario a lo que hice muchas veces atrás, que fue callarme, lo hablé con mi esposo y le dije, hay algo que no me está encajando, hay algo que no lo encuentro con pies y cabeza. Y luego de eso, digamos que yo estaba acompañada en términos espirituales, también por terapeuta. Entonces recuerdo que tuve que levantar la mano y le dije a a la terapeuta que me acompañaba en ese momento, hay algo que no me encaja aquí, no sé qué está pasando. Y fue donde empecé a identificar, claro, es mi adolescente que está feliz y orgullosa porque le estoy cumpliendo, ¿no? Como por fin, pero aquí es la oportunidad para cerrar ya este ciclo. Y empiezo a cerrar el ciclo, empiezo a trabajar mucho por cerrar ese ciclo. Luego he notado, porque claro, al bajar de peso, y yo lo digo ahora, he bajado mucho de peso y no me he subido, no porque esté haciendo dietas, porque me volví alérgica a las dietas, o sea, no, ya no creo en las dietas. He aprendido a escuchar mi cuerpo y a conocer qué le sienta bien y qué no, porque hay cosas que el trastorno dejó, no dejó secuelas, y hay cosas que mi cuerpo de verdad no tolera. Haciendo como todo este ejercicio de escucha, de unas semanas atrás empecé a comprar a sacar ropa, compré otra y cuando me llega la ropa es una talla muy grande, que mi esposo me dice, ¿y tú por qué compras esa talla? Y yo, porque yo soy esa talla. Me dice, pero no eres esa talla, mira, esto te queda gigante, o sea, no es tu talla. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo le llamo a esto? No, entonces, ok, no tengo la proporción de mi cuerpo clara, ¿no? Y es justo lo que ahora actualmente estoy trabajando y es en aceptar que, y es un poco cambiarle la historia, la narrativa que tiene mi mente, porque nuestra mente cuando no se renueva, se queda con historias muy obsoletas. Se dicen, es que recuerda que tú eres, no sé, tú no eres talla S, tú eres talla L. No, pero espera, sí soy talla S. No, ya soy talla S. Y no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo sacrificios, porque mi mente aprendió a hacer sacrificios, aprendió a eliminar, aprendió a sacrificar para llegar a un punto. Pues por eso ahora veo que me cuesta muchísimo creer que sanamente no funciona. Bajé de peso, no a propósito porque me lo planteé, sino porque pues tengo mis hábitos, hago mi ejercicio cuando también me antoja, ¿no? Como mis cosas que también me gustan, pero no me estoy sacrificando. Entonces creo que este ha sido como esos recorridos que he venido transitando. Wow, qué interesante. Muchas gracias, Nati, por platicarnos, pues, estos subidas y bajadas, porque en realidad así es. O sea, el TCA no es siempre vivir como en el fondo, porque es imposible, no es sostenible. Y bueno, al final nuestra mente y nuestro cuerpo nos quieren vivos y nos necesitan vivos, entonces ellos van a luchar hasta el final por nosotros. Y es como en esta perfección de la creación. En ese sentido, pues va a ir hacia arriba y hacia abajo. Y qué importante, y gracias por ser vulnerable y contarnos. O sea, la verdad es que va a haber veces que tanto el trastorno, el TCA, como esta imagen corporal
es importante, creo que notemos, sobre todo aquellas personas que tenemos una dismorfia corporal, que la dismorfia corporal va tal vez a estar al lado de nosotros durante mucho tiempo y reconocerla es importante. O sea, reconocer, saber que lo que a veces vas a ver en el espejo realmente no es lo que es y aprender a dar el valor que tiene. A ver, ¿por qué le doy tanto valor? ¿Qué me dice? ¿Qué quiero lograr con ver esa imagen? ¿Por qué de repente al verme lo que yo veo determina quién soy? Eso no es una realidad. ¿Quién determina quién soy? En realidad determina quién soy yo misma. Y creo que si vamos más hacia la fe, lo determina Dios. Mi valor está no solo aquí en la tierra, sino está en los cielos. Y eso es lo más maravilloso, no en esa imagen en el espejo, porque esa imagen al final va a cambiar. Hoy soy eso, mañana voy a ser otra persona. En 20 años no voy a ser la misma. Y eso es tan claro y tan importante. Obviamente no es fácil llegar ahí. No digo que si tú me estás oyendo y que de repente digas, bueno, sí, pero ¿cómo llego? Es un proceso, o sea, es un proceso, es un día a día, es una decisión intencional, pero no se llega, como lo decíamos al principio, queriéndolo, sino hay que tomar esas acciones y el escuchar tu historia, la verdad es que creo que mucha gente se va a sentir relacionada, porque a veces creemos que es solo en la adolescencia y no, llegas a veces con estos trastornos que te recorren toda la vida, que te recorren partes importantes de ti, ¿no? Y yo creo que recordarnos que no somos el trastorno, que a mí me gusta verlo o definirlo como esa sombra, no esa sombra que no me domina, que no me controla, sino que también me lleva a escucharme y decir cómo es que estoy comiendo, qué estoy eligiendo, desde dónde estoy eligiendo, incluso que no estoy escuchando, gestionando, procesando, a que no le estoy haciendo digestión en términos emocionales, porque a veces mi alma puede tener hambre, pero yo creo que es el cuerpo si no me sé escuchar. Y empiezo a llenarme de comida cuando de pronto el cuerpo me dice, espera, espera, o el alma me dice, necesitas un abrazo, Claro. necesitas solo pasar tiempo contigo, necesitas meditar en la palabra, necesitas quizás escuchar más de Dios, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido muy importante para acompañarme en cada momento de la vida, porque justo cuando tú no estás bajo el cañón, pues tú estás tranquilo, ¿no? Cuando no estás frente a la prueba de fuego, también uno está tranquilo, pero ¿qué hay cuando tienes una celebración? ¿Qué hay cuando vienen fechas como qué hay cuando hay X reunión donde giramos en torno a la comida, ¿no? ¿Qué pasa en ti? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te da temor? ¿Sientes confianza? ¿O comes con confianza y luego te culpas? ¿No? Porque es justamente empezar a ver aquí ¿quién está hablando? No, no es como, ah, yo por qué soy así. Sí, ¿qué está hablando? ¿Qué parte de mí está hablando? ¿La parte, no sé, adolescente que no resolvió algo? ¿O es la parte de mí que está con temor, que está con inseguridad y por eso estoy tomando estas decisiones y por eso me angustió mucho lo que comí hoy porque lo valoro como algo terrible, catastrófico y ahora se me van a salir 20 kilos, ¿no? Y es un poco el empezar a indagar, escuchar y eso es lo que yo he aprendido en cada parte del recorrido desde que conocí esto de anorexia o bulimia, ¿no? Porque además, yo creo que algo que pasa es que nos autodiagnosticamos y el autodiagnóstico también nos lleva a negar y nos lleva a negar a decir, ah, yo no porque yo sí como, yo no porque yo no vomito, yo no porque yo no peleo con, pero espera, ¿tienes alguna otra conducta purgativa que no lo sabes? ¿No? Ah, con tu ropa siempre te la pones y es perfecto, o algunas veces te la pones y es como, no me veo bien, estoy gorda y aunque la gente te diga, pero no estás gorda, ¿no? Claro. Entonces hay que indagar esto. Claro, y me encanta que lo nombres, porque a veces el esperar a estar, yo siempre digo, lo suficientemente enferma para buscar ayuda, nunca llega, ¿sabes? O sea, si tú te esperas a que realmente estés súper mal, siempre va a haber una etapa más abajo, ¿no? Entonces, en mi caso era, no, bueno, cuando ya pese tantos kilos y ya llegue a esos kilos, no, pero no me siento tan mal, entonces va a ser cuando entonces ya no puedo pararme de la cama. Y entonces, o sea, como que vas es tan enfermo en realidad que vas poniéndote metas más enfermizas para poder buscar ayuda. Y bueno, o sea, la verdad es que si desde este momento, si tu vida está condicionada, si desde la mañana lo único que empiezas pensando es qué voy a dejar, qué voy a comer, qué voy a dejar de comer y cómo me voy a mover, hay algo que no está bien en tu vida, porque eso no es vivir. O sea, de repente no es vivir solo pensar en comida y cómo me voy a mover aunque se normalice y aunque sea algo que todos los días vemos en nuestras redes sociales, no es normal.
La vida tiene un montón de opciones y un montón de tinteros que deberíamos tomar en cuenta, pero a veces nos distraemos mucho, ¿no? Nati, ¿cómo fue para ti y cómo es ahora? Digo, por lo que he escuchado, creciste dentro del cristianismo, creíste, o sea, eres creyente desde pequeñita, pero ¿cómo viviste este proceso de recuperación al lado de tu fe? Uy, fue un reto, porque en un principio lo viví desde la insuficiencia, ¿no? Como soy la peor cristiana, esto no es ser hija de Dios, yo no encajo en el cristianismo, una lucha de, o sea, fue una pérdida de identidad, ¿no? Porque es como, ¿quién soy? ¿No? Si yo fuera una buena cristiana, entonces yo no tendría. Yo no pasaría por esto, yo no lucharía con mi cuerpo. Y esto fue lo primero que tuve que reconciliar para poder transitar de la mano de Dios este proceso. Y creo que cuando pude reconciliar esto fue cuando dejé de verme con los ojos de todo el mundo, porque yo asumía, o sea, era como si yo tuviera el superpoder de leer la mente de las personas. Ah, yo creo que el pastor está pensando, yo creo que la líder está pensando, yo creo que están diciendo que es que yo soy. No, 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 espérate, ¿no? Y empecé a usar pruebas, ¿no? ¿Realmente me lo están diciendo? No, yo me lo estoy creyendo. Pero mi mente no es una persona confiable, es mi mente y ya está, y tiene ideas y está basándose ahorita en el miedo. Entonces, cuando empecé a quitarle la máscara a estas voces, pude empezar a ver, bueno, cómo me ve Dios y cómo me ve Dios, no porque me lo esté inventando, sino qué dicen las escrituras, qué dice Dios de mí. No, entonces él dice que él me creó desde antes de nacer, que él pensó en mi nombre, que para él yo soy su escogida, que para él yo soy amada, que él antes de poner el enojo pone el amor de por medio, ¿no? Entonces, vale, si me veo con amor, ¿qué va a cambiar ahora? Si me hablo con amor, ¿qué va a cambiar? Y hay un pasaje que a mí me marcó mucho, que en ese momento no me acuerdo en qué parte está, pero dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, tú siempre estás conmigo. No lo estoy parafraseando, pero para mí fue clave porque en algún punto yo sentí que mi papá y mi mamá me dieron la espalda porque hoy veo que ellos no supieron qué hacer. Pues, al igual que yo, estaban confrontados. ¿Cómo así que la niña de buenas calificaciones, los mejores promedios, esté teniendo esto, no? O sea, esto no nos encaja en la realidad de ella. Y mis papás en ese tiempo, una parte de mí sintió que no, o sea, que me escuchaban, pero solo si yo comía, o que me obligaban a comer, pero no me escuchaban, ¿no? Como tienes que comer o te vas a morir. Esa parte me desconectó un montón y me sentí abandonada y fue donde Dios entró a presentarse como un papá. Cuando Dios se presenta como un papá, yo adquiero identidad y dejo de lado la identidad de la anorexia. Y cuando dejo de lado la identidad de la anorexia, empiezo a diferenciar cuál es la voz de la anorexia, cuál es la voz mía realmente. Y fue ahí donde empiezo a ver que había un Dios presente que me recordaba de mil y un formas quién era yo, que mi suficiencia no está en el peso, no está en lo que como, no está en mi ropa, sino está en lo que soy en Él. Y yo sé que esto a veces suena muy abstracto, porque es como, ¿cómo es que es esto? Pues bueno, empecé a desarrollar hábitos como leer la palabra, orar, me congregué más juiciosamente, llené mis oídos con música que me edificaba, no, porque tuve que ponerle límite a videos musicales donde habían mujeres con tremendos cuerpos, tuve que poner muchos límites para cuidar mi salud mental y empecé a llenar mi cabeza de nuevas voces, voces de verdad, de vida, de esperanza. Todo ese recorrido me ayudó, todas esas decisiones me ayudaron a crear nuevos hábitos que ya no estaban centrados en la comparación, ¿no? Y algo que también cambió en ese camino fue la relación con el ejercicio, porque pasé de un lado a hacer mucho ejercicio a no hacer ejercicio porque sentía que si volvía a hacer ejercicio podía volver a quedarme fija en el trastorno. Entonces le cogí miedo al ejercicio y yo decía, no, es que tengo pereza, a mí no me gusta el ejercicio. No, a mí sí me gustaba, pero le cogí con miedo. Ahí Dios me enseñó a cambiar mi relación con el ejercicio y el ejercicio hoy día es una elección que yo hago todos los días, de así hago un ejercicio, pero mi termómetro en este caso es que si yo amanezco con la idea de tengo que hacer ejercicio porque tengo que ir a perder lo que me comí ayer, lo que me comí antier, yo no voy a hacer ejercicio. Ya. Y hago otro hábito o salgo a caminar, algo diferente, pero no lo hago. Y esos han sido como esas formas en las que me he sostenido en mi relación con Dios.
Gracias, qué lindo. La verdad es que tienes mucha razón. Me encantó esa parte de llenar tu mente de otras palabras, que lo necesitamos un montón. Lo necesitamos. Estamos tan bombardeados con tantas cosas. Ahora más que antes, jóvenes que nos escuchan tienen tantos dobles mensajes. Por un lado les decimos una cosa, por otros otra, y al final es comenzar a llenar tu mente de nuevas experiencias, de nuevos recursos que a lo mejor son mucho más viables para que te puedas tú no solo recuperar de un TCA, encontrar una paz mental, una que es tan necesario en estos días. Creo que muchas personas a veces no se encuentran, no saben cómo pasar su día cuando tienen, no sé, de repente me dicen, quiero apagar mi mente, quiero callarla, quiero que ya no me hable y creo que ese es algo común que está pasando aún con un trastorno y aún sin un trastorno. A veces estamos demasiado llenos de tantas cosas. De repente ir a estos espacios, congregarse, leer la Biblia, si tú crees en Jesús o leer cualquier otra cosa de la religión que tengas que te conecte contigo, es tan importante. Volver a esos espacios, ¿no? Y volver a sentir desde un lugar distinto esa paz y ese vacío que a veces está. Nati, digo, el tiempo se está yendo rapidísimo. Cuéntanos un poquito, que a mí me gustó mucho esta parte. ¿Cómo celebras la Navidad? Que yo sé que no la celebras, pero ¿cómo? Sí, no celebro la Navidad y no, no necesariamente por todo lo que pasó con el TCA, sino porque con mi esposo y como familia empezamos a cuestionar realmente cuáles son nuestros valores, nuestros cimientos. Y empezamos a estudiar bastante lo que significa la Navidad. Por esto no quiero condenar a los que la celebran, ni mucho menos. Son decisiones muy personales que tomamos con mi esposo. De hecho, como te comentaba, la familia de mi esposo todos son cristianos y todos celebran la Navidad, pero para nosotros el objetivo no es este porque entendemos todo lo que hay detrás de la Navidad, porque hemos entendido también el mensaje comercial que se volvió la Navidad y dijimos, queremos cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y este no va a ser el día para que yo sé que muchos dicen, bueno, utilízalo para hablar de Jesús, pero unámonos y hablemos del amor del Padre. Sí, yo lo puedo hacer otros días también, ¿no? Porque mi fe es una fe viva y mi fe la hablo todos los días, a toda hora, 24/7, pero no necesito tener ese espacio específico para hacerlo. Entonces, es un día que vivimos muy normal, o sea, para nosotros es un día de comer. Yo me río con mi mamá porque yo le digo, yo sé que todo el mundo está comiendo, no sé, pavo y carnes así súper, que son muy ricas, por supuesto, pero yo me estoy tomando mi cereal a las 9 de la noche, pongo Netflix y ya está, o pues, hacemos algo con mi esposo y con el niño, pero no es más, ¿no? Y por eso en mi casa nos pueden decir hasta Grinch, los vecinos, porque en mi casa no hay arbolito, no hay luces, nada, o sea, en mi casa pasamos por alto esta fecha y es una fecha que nos ha llevado un montón a escucharnos y callar las voces del que dirán. Es una fecha que a muchos les carga, es una fecha que a muchos les trae conflicto, es una fecha que para algunos es o sea, de mucha alegría y de mucho gozo, pero para otros no. Y con todo esto hemos definido como familia quitarle el peso a todo aquello que nos genera carga. Y hemos visto que nos pueden decir cosas, sí, pero nosotros estamos muy claros en nuestras convicciones y la convicción que tenemos como familia es, podemos celebrar otras cosas, sí, pero no esta fecha. Podríamos reunirnos, sí, claro, pero preferimos no salir. Preferimos quedarnos en casa hasta ver películas, otras cosas. Entonces, eso hacemos, quitar cargas y por eso, como decía hace un rato, yo sé que esto a muchos les puede cargar. Entonces yo no debería celebrar Navidad, entonces está mal, entonces soy un pecador. No, o sea, tú míralo en tu relación con Dios. Y yo por esto digo, Dios es un Dios de relación y Dios te puede decir, sí, no, a nosotros no nos dio paz, no lo celebramos. Si te da paz, celébralo, habla con tu familia, tómalo como dices, no, para hablar de Jesús. Y de repente te gusta, pero es un día donde tú dices, quiero quedarme en pijama, quiero ponerme a ver películas y tomarme un chocolate caliente, hazlo también, ¿no? O sea, creo que es eso, como tener la libertad de elegir, y eso fue lo que hicimos como familia, elegir. O sea que hoy en este día, que muchos vamos a celebrar Navidad, porque yo la voy a celebrar y la celebro, pues porque tengo mi familia aquí, viene, no la veo y tal. Obviamente tiene un significado, pero creo que la importancia es esto, ¿no? Encontrar paz, porque al final la Navidad justo es esa paz. Y creo que aunque no celebres la festividad,
celebras esa paz que te da no celebrarla. Y creo que ese es un Ujú, mensaje muy importante. ujú. Hoy me gusta este enfoque que le das y yo creo que sí, tiene mucho sentido, o sea, tiene mucho sentido con que quieres reconocer hoy. Dijiste no, válido. Que estás triste, válido también. Creo que es eso, aprender a transitar cada cosa que sentimos, darle nombre, el espacio también a cómo quisiera redefinir esta fecha, ¿no? Yo creo que es esto. Ya, y no sentirse obligado por ningún... Por lo que otros van a pensar, por lo que otros van a decir, sino tú qué dices, tú qué opinas, no, qué significa esto que estás eligiendo para ti. Y eso es lo que yo creo que también el trastorno enseña muchas cosas, entre esas elegir, entre esas, así, algo así como que, así como era tan quisquillosa y tan estricta con algo, pues bueno, ¿qué pasa si me flexibilizo? Porque también el trastorno me enseñó a eso, a flexibilizarme. Ah, Y flexibilizarme es, hoy no voy a celebrar Navidad, hoy no lo voy a hacer, pero ¿puedo comer? Sí, claro, y esa es mi flexibilidad. ¿Voy a comer y hacer un plan con mi familia? Sí. ¿Qué vamos a, no sé, al centro comercial? Pues vamos al centro comercial, o sea, sí, podemos salir de la casa, ¿no? Es un no vivir la fe rígida, sino tenemos un Dios que es un Dios que ama, es un Dios que redime, es un Dios que restituye, es un Dios de mil oportunidades y más, y es un Dios que sobre toda cosa restaura. Y eso es lo que hacemos en cada momento que podemos buscar la forma de restaurar y nos restauramos también con esa paz. a ti me encantó ese mensaje como perfecto para concluir. Platícanos un poquito dónde te pueden encontrar, qué haces tú, cómo trabajas, toda esa parte. Yo pues, soy psicóloga en tuPsicólogaCristiana.com o tuPsicóloga.cristiana en Instagram y atendemos a pacientes de distintas partes del mundo. En este momento tenemos un equipo de psicólogas, cada psicóloga cristiana con una especialidad o enfoque diferente, lo que hace que tengamos un equipo muy bonito porque podemos atender distintas necesidades. Adicional a eso, me gusta crear contenido, me gusta crear recursos, tengo recursos gratuitos en la página por si quieren ir a echarse un vistazo por allá y descargar contenido gratis, allá también hay algo. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hago desde que Dios me llamó a servirle a Él y yo creo que le sirvo con lo que hago. Más allá de dar bibliazos, porque no solamente atiendo pacientes cristianos, también atiendo personas que no son cristianas o que tienen otra religión, no, porque eso no es impedimento. Mi objetivo es tomarle la mano a la gente, acompañarla, guiarla y equiparla con herramientas y esos recursos diseñados para su alma. Yo sé que como psicólogos nos han dado las cartillas, ¿no? De haz esto aquí, haz esto allá, pero algo que a mí me gusta hacer con la gente es crear acorde a su necesidad y eso es lo que hacemos. Padrísimo. Vamos a poner todos tus datos aquí abajo, Nati, para que la busquen, quien se sienta como atraída, reconocida y identificada contigo. Bueno, aquí va a estar todos los datos, búsquenla, vayan por esos recursos gratuitos que me encanta siempre que hay opciones. O sea, a veces es complicado, sabemos que puede ser un privilegio acceder a una parte médica privada, pero también creo que ahora somos gente que creamos recursos gratuitos que puedes acceder, como este podcast, como lo que tú tienes. Entonces les pido por favor que compartan el episodio, que lo distribuyan, van a tener vacaciones, están de vacaciones, es Navidad. Vayan, pásenlo, digan a la gente, hey, aquí hay una nueva historia, una historia distinta, y creo que siempre al final el mensaje es lo que dijiste, ¿no? Buscar y acercarte a algo que te reedifique, que te construya, que te haga ir dentro de ti y valorarte desde una perspectiva muy distinta a la que este mundo externo a veces nos limita y nos encaja, ¿no? A ti, ¿algún último mensaje, algo que no te haya preguntado, que creas que es importante decirlo antes de irnos? Yo creo que algo que nos dicen mucho es que sí se puede, ¿no? Y nos han enseñado mucho que sí se puede salir, que sí se puede. Pero algo que yo he aprendido con Dios es que una cosa es salir en tus fuerzas y otra es hacerlo con esa ayuda o soporte que es Él. Realmente fortalecemos y trabajamos con nuestra parte espiritual. Los cambios que se ven son diferentes. De hecho, yo misma lo digo, o sea, la psicología delante de Dios se queda muy cortita. Y yo creo que Dios es el que hace todo y termina todo lo que empezó. Les deseo una feliz Navidad.